Saludos amigos en frase corta. En ocasión de la 10ª edición del Festival de Cine Censurados, que se está realizando aquí por primera vez en Arequipa, me place mucho presentar al director documental español Luis Cintora. Luis, bienvenido a Arequipa. Jorge, muchísimas gracias, un gusto conocerte. Muy bien, conocemos que tu trabajo ha sido en torno a retratar, ¿no?, lo que ocasionó el conflicto armado interno en Perú, una época muy complicada, de mucha violencia. ¿Cómo se origina tu interés por este tema en particular? Bueno, es una historia bastante larga, pero trataré de hacer un resumen a modo de cortometraje, ¿no? Yo llegué por primera vez a Perú y Ayacucho tras un largo viaje por Latinoamérica, en el que básicamente tenía curiosidad, ¿no?, por conocer nuevos lugares, nuevas realidades, ¿no? Pero también con la intención de apoyar en algún proyecto como educador, ¿no? Porque trabajé durante bastantes años como educador social en España y en Escocia, y es a través de este viaje que conocí una pequeña casa hogar en la parte alta de Ayacucho, en el Carmen Alto, donde Esto era en 2005. Ya, correcto, 2005. correcto. Y a raíz de conocer esta casa hogar, pues pasé varios años trabajando como voluntario educador con niños y niñas huérfanos, con parálisis cerebral, con ceguera, con autismo, síndrome de Down, distintas problemáticas, ¿no? Y claro, evidentemente cuando uno está en Ayacucho es imposible no escuchar un sinfín de historias sobre la violencia, ¿no?, que muchas personas pues iban compartiendo conmigo, ¿no? Y es ahí que se origina esta idea, que al principio iba a ser solo un cortito sobre varias casas hogares que trabajaban con la infancia en el contexto del posconflicto, pero que fue creciendo hasta poco a poco dar lugar a toda una serie documental sobre memoria y antropología de la violencia, que ya está conformada por 14 documentales, y en este festival, en el Censurados, en estos días, hemos presentado el último largometraje. Muy bien, yo quisiera ahora subrayar lo que acabas de decir, ¿no?, este tema de la memoria, ¿no? Yo he leído en una entrevista que tú señalabas que, con o sin conciencia de ello, se ha ido formando una suerte de puzzle de la memoria. Coméntanos un poco de eso, por favor. Sí, el tema también es que, claro, cuando uno empieza a investigar sobre todo este proceso, te das cuenta que es algo tan sumamente complejo que resulta imposible, ¿no?, tratar de condensar, de sintetizar todo en un único documental, ¿no? Entonces de ahí que comenzar a trabajar distintos episodios, distintos casos, ¿no?, de memoria de la violencia, con la particularidad de que siempre están planteados desde las voces y los relatos de la población ayacuchana, ¿no?, evidentemente pues el epicentro, ¿no?, del conflicto. Y creo que de esta manera, haciendo toda esta serie con todos estos cortitos y largometrajes, pues poco a poco se va creando, ¿no?, ese puzzle, ¿no?, que de alguna manera pueda dar lugar, cabida a distintas memorias, ¿no? Y sobre todo los documentales están enfocados en reforzar esas memorias silenciadas, clandestinas, de la población ayacuchana, ¿no?, que claro, en este caso pues son los perdedores, los derrotados, ¿no?, del conflicto, ¿no? Y creo que es necesario que estas memorias pues tengan cabida dentro de la memoria nacional. El último trabajo documental que has hecho y que se ha presentado en Censurados se llama Este fue nuestro castigo, ¿no? Sobre, ¿no?, la violencia que generó el terrorismo, tanto de Sendero como del Estado, en la pequeña comunidad de Guaya, ¿no? ¿Cómo tú advertiste, ¿no?, en este pueblo casi imperceptible, ¿no?, que había ahí un material para trabajar? Así es un lugar bastante desconocido, y no solo para, ¿no?, la gente en Arequipa, en otras regiones del Perú, sino también para la propia población de Ayacucho, que me sorprende, ¿no?, porque es un distrito, no es tampoco no es una población tan pequeñita, ¿no? El caso es que yo en 2015 estuve trabajando con el equipo de antropología forense, el EPAF, y entre los distintos proyectos en los que trabajábamos había varios proyectos de memoria y de búsqueda y localización de personas desaparecidas, de exhumación en la comunidad de Guaya. Entonces, en 2015 es que yo ya conozco
la comunidad de Guaya. Ya hice un videíto para la propia comunidad sobre el Día de la Memoria en aquel tiempo. Y en 2019 me contactaron desde el EPAF y la propia comunidad para hacer también un registro de la inauguración de un espacio de memoria en un lugar llamado Chimpapampa, donde operó una base militar en los años del conflicto, ¿no? Entonces, a raíz de este último registro de la inauguración del espacio de memoria, la propia asociación de afectados y la propia comunidad me plantean, ¿no? Oye, ¿por qué no nos haces un documental sobre nuestro caso, ¿no? Entonces, el rodaje, digamos, de este documental, aunque yo ya tenía material previo, pero empieza en 2019 y lo terminamos el año pasado. Entonces, bueno, podemos deducir que hay, aún después, más de 3 décadas, hay gente que aún necesita dar su testimonio de lo que pasó entre 1980 y el 2000. Totalmente, totalmente. Y en este caso, como es una comunidad que originalmente fue una base de apoyo de Sendero, siempre ha habido mucho miedo a hablar y a dar sus testimonios. Entonces, a raíz, de alguna manera, de la inauguración de ese espacio de memoria, es que la propia población local decide cómo romper el silencio, ¿no?, de este drama que vivieron. Y son procesos que, claro, que cambian en función de las distintas comunidades. Hay comunidades donde ya hay como una especie de acuerdo de ya no hablar más del tema, pero hay otras comunidades que necesitan, sobre todo, como te digo, cuando no ha habido ese proceso de cerrar las heridas porque no se han canalizado, no se han dado estos testimonios. En este caso había muchas personas que estaban con muchas ganas de hablar, ¿no? Incluso personas que no están en el documental, pero que también de alguna manera necesitaban compartir su testimonio con, en este caso, un extranjero que estaba dispuesto a escucharles, ¿no? Ahora, en tu último trabajo, ¿no?, este fue nuestro castigo, se le puede dar más de una interpretación, pero yo quisiera en este caso abordar 2 ideas, ¿no? Es un documental duro por los testimonios que se cuentan y que van acompañados también de cierto registro fotográfico, ¿no? Estas personas que necesitaban manifestar su testimonio, ¿cómo se contactan contigo? O sea, ¿cómo tú los has visto? Porque lo que se ve en el trabajo es que su voz se acompaña con imágenes actuales de la comunidad, que ciertamente pues viven en una situación de vulnerabilidad todavía, ¿no? Sí, en bastantes casos son personas que yo ya había conocido en 2015, 2016, y luego en 2019, cuando ya empiezo a trabajar en el rodaje del documental, yo he convivido con la comunidad durante bastantes meses, 2019, 2022 sobre todo, y claro, para establecer pues toda esa confianza, ¿no?, tan necesaria para poder narrar una historia de este tipo, ¿no? De igual manera, el proyecto lo hemos presentado en asambleas comunitarias, con la propia comunidad, ¿no? Y también en esta asamblea, pues de repente salía alguna persona, ¿no?, que decía, me gustaría participar, me gustaría contar la historia, ¿no?, de mi padre desaparecido, ¿no? Y muchas personas, pues, a raíz de estar conviviendo durante meses en la comunidad, pues las vas conociendo en el día a día, ¿no? Son personas que inicialmente yo no conocía, pero que, como digo, a raíz de la convivencia en la propia comunidad, pues se ha ido conociendo, ¿no? A lo mejor una persona que está participando en el documental le habla a un vecino o a una vecina, y ese vecino o esa vecina va a buscarme, ¿no? Dice, oye, yo también quiero darte mi testimonio, ¿no? Entonces ahí se va como creando esta cadena, este puzzle, ¿no?, de memoria colectiva local, ¿no? Ahora, coméntanos, también se muestra un trabajo de forense en torno a la exhumación, ¿sí?, de cadáveres, que es un tema delicado. Sin embargo, parece que las personas que eran familiares cercanos a las víctimas necesitaban este proceso, ¿no?, de identificación, o de alguien que pudiera decirle algo respecto al paradero de sus familiares no desaparecidos, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo se maneja cómo es el tratamiento, ¿no?, de estas imágenes, ¿no? Para mí es fundamental, evidentemente, partir desde el respeto, ¿no? Sobre todo en una situación, como tú dices, tan sumamente dura, ¿no? Entonces hay sobre todo un acompañamiento humano, ¿no?, más allá de estar ahí grabando,
pero son personas con las que yo he compartido mucho, que ya me conocen, y en el caso de este documental hemos hecho el seguimiento de 2 procesos de exhumación, y uno de ellos, el último, surgió de manera totalmente espontánea. No fue el Estado, no fue ninguna organización quien ubicó los restos de estas personas desaparecidas, sino que la propia familia escuchó a otra persona decir dónde podría estar su abuelo desaparecido, y fuimos así nomás a la Puna a buscar una cueva en medio de la nada, sin ni siquiera saber si realmente íbamos a encontrar a este señor, ¿no? Rodolfo Cuba. Y finalmente, después de estar caminando durante horas, subiendo, bajando montañas, encontramos esa cueva y encontramos los restos de este señor. Entonces es una forma para las familias de cerrar, ¿no? De cerrar todo ese proceso de duelo, de cerrar esa incertidumbre de no saber qué le pasó, ¿no? al ser querido, desaparecido, y darle, ¿no? una cristiana sepultura, porque al final lo que estas personas están buscando no es, o sea, no están guiadas por ningún rencor, ningún afán de revanchismo. Lo que quieren es simplemente encontrar los restos de sus familiares y poder enterrarlos dignamente para también seguir viviendo en paz, ¿no? Eso es lo que buscan estas personas. Desde Los Herederos de Ayacucho, que es tu primer trabajo, hasta Este fue nuestro castigo, ¿cuáles son, digamos, las características en común o los patrones que podrían de alguna manera describir, ¿no? el conjunto de todos estos trabajos, todas estas historias que tú has hecho, has trabajado y bueno, has entregado mediante documentales, ¿no? Sí, como te comentaba, forman parte de una serie que no son capítulos que estén necesariamente conectados entre sí, aunque a veces sí que hay personas que aparecen en distintos documentales o los mismos lugares que se puedan repetir, pero sí que tienen ese punto en común o ese hilo conductor de que están todos narrados en formato testimonial y siempre por la población de Ayacucho, ¿no? Ese es el planteamiento, el tratamiento que inicié con el primer cortito, como decías, Los Herederos de Ayacucho, hasta la actualidad, y que he querido mantener porque me parecía que el formato testimonial, como digo, me resultaba una forma idónea de poder narrar estas historias, ¿no? Y a partir de ahí, de esos testimonios, pues hay un acompañamiento en el día a día, en el cotidiano de estas personas, para también entender cómo viven a día de hoy, ¿no? O sea, no son documentales necesariamente o puramente de memoria, sino que nos servimos de la memoria como un vehículo para explorar el presente, ¿no? Cómo estas comunidades altoandinas, ayacuchanas, viven a día de hoy, tras 30 años del conflicto, y tratan de superar las secuelas y el drama o el trauma de un conflicto tan salvaje y tan bestial. Ahora cuéntanos, Luis, por favor, tu trabajo que ha girado, ¿no? en torno a la memoria y al conflicto armado interno. Tú que has estado, ¿no? has sido testigo, partícipe de estas historias, ¿cuán ajeno es el Estado a esta situación, ¿no? Porque si bien es cierto hay un informe de La Verdad, pero parece que con cada entrega que tú nos compartes, parece que está cada vez más incompleto, ¿no? el informe. ¿Cómo tú ves esta diferencia entre este documento y lo que tú has podido atestiguar, ¿no? Claro. Sí que creo que la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, la propia existencia de la Comisión de la Verdad, fue un hito muy importante para el país. Imagínate que en un país como España, supuestamente primer mundo, no hemos tenido, tras la guerra de España, ninguna comisión de la verdad, no ha habido juicios que hayan podido investigar lo sucedido y sancionar a los responsables, no hay por lo general museos de la memoria, no se están dando prácticamente exhumaciones, o si se están dando exhumaciones es siempre por parte de asociaciones de memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Perú ha dado pasos muy importantes en el terreno de la búsqueda de la verdad y de la justicia, pero claro, que todavía son insuficientes, ¿no? Pero sí que creo que la Comisión de la Verdad fue, como digo, un hito súper importante, y con estos documentales tratamos también, partiendo del informe de la verdad, pero tratamos de complementar, ¿no? estas historias, porque también entiendo que son tantos los casos, son tantos los episodios de violencia que se vivieron, que también es casi imposible, ¿no? que el informe hubiera podido cubrir
todos estos casos, ¿no? Pero sí que sigue existiendo en el Perú profundo, en este caso en Ayacucho, un gran olvido institucional, una gran ausencia del Estado, que unido a la extrema pobreza, a esas condiciones, ¿no?, de discriminación, de racismo, de desigualdad, que finalmente son las mismas condiciones que dieron lugar a la subversión, ¿no?, hace ya pues casi 40 años, ¿no?, 40 años, ¿no? Entonces eso es finalmente lo triste, ¿no?, constatar que ha pasado el tiempo, pero esas condiciones siguen estando ahí, ¿no? Y lamentablemente pues ya estamos viendo cómo ese es un tema que está quedando en el olvido, ¿no? Y más ahora con la nueva ola de violencia que hemos vivido en el país, ¿no? Esa violencia de los años 80, 90 está quedando ya como muy en un segundo plano. He leído también, Luis, que tienes un compromiso audiovisual profesional, pero también estos trabajos trastocan, ¿no?, la sensibilidad humana. Hay un compromiso humano también de tu parte. ¿En qué consiste, ¿no?, cómo conjugas estos dos universos, ¿no?, el profesional y Luis Cintora como persona, ¿no?, que también siente y se pone en el lugar de los demás, ¿no?, en todas esas historias trágicas, ¿no? Sí que hay un proceso, hay un desgaste a muchos niveles, a nivel emocional, a nivel también de relaciones humanas, ¿no?, donde de repente no dejas de vivir con tu familia, en tu país, con tu pareja, ¿no?, durante bastante tiempo, que al final te acaba afectando también, ¿no? Hay un desgaste económico porque por lo general son documentales que son 100% autoproducidos, 100% autofinanciados, ¿no?, por ahorros que he ido consiguiendo trabajando en España. Pero igual, como tú señalas, sobre todo hay un compromiso humano que no pretendo dejar pasar, ¿no? O sea, son además documentales que parten de peticiones expresas de las propias comunidades, y eso para mí le da todo el sentido, todo el significado a los trabajos, ¿no? No es que yo llegue, ¿no?, guiado por un afán egocéntrico para hacer el documental, sino que, como te digo, es la propia asociación de afectados, o la propia comunidad que me contacta, y a partir de ahí pues surge esa necesidad de realizar el trabajo, ¿no? Entonces, por mucho que yo me diga ya, con este último documental he cerrado mi trabajo sobre memoria de la violencia en Ayacucho, sé que es posible que sigan surgiendo nuevas demandas, y por mi parte pues siempre comprometido y encantado de poder sacar adelante estos proyectos. En tu intervención anterior mencionaste, ¿no?, la ola de violencia y represión que ha tenido el Estado respecto a las protestas, ¿no?, hace un año. ¿Tú dirías que en algo ha cambiado la respuesta del Estado hace 30 o 40 años y ahora, hace apenas un año? ¿La respuesta del Estado ha evolucionado o sigue siendo la misma? Yo diría que es, si no exactamente la misma, muy similar, ¿no? Y es muy triste constatar, o sea, no creo que sea un retorno de la violencia, sino que la violencia finalmente nunca se fue, siempre estuvo ahí presente, latente, de otras formas, ¿no? La violencia estructural siempre ha estado ahí. Pero sí que es muy triste ver cómo en un país como el Perú, donde parecía, ¿no?, que se estaban dando esos avances de los que hablábamos antes, ¿no?, la creación de la Comisión de la Verdad, todos los procesos judiciales que han sancionado, investigado las responsabilidades de las masacres, ¿no?, la creación de la CEMAN, del Registro Único de Víctimas, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Son eventos muy importantes en todo este proceso, pero claro, cuando uno ve lo que pasó el año pasado, ahí es muy frustrante ver cómo finalmente no parece que hayamos avanzado nada, ¿no? Y que finalmente pues se repite, ¿no? La violencia, como decimos, pues es cíclica, y lamentablemente pues la hemos visto aparecer nuevamente, y tampoco hay nada que nos garantice que no vuelva a repetirse, ¿no? Más allá de este lema, ¿no?, de recordar para no repetir. Entonces, a nivel personal también es muy frustrante, porque para eso se hacen los trabajos, para que la violencia no se repita, pero es que sigue dándose, ¿no? En tu diálogo que tuviste después de la presentación de Este fue nuestro castigo, tú mencionabas
cómo ahora se ha retomado con mayor importancia, ¿no? la disputa por la memoria, ¿no? ¿Por qué los poderes se disputan, ¿no? la memoria, ¿no? la autoría del relato histórico? Ajá. Claro, es un proceso bien interesante, que a mí también me parece muy fascinante, ¿no? El de la creación de una memoria colectiva o las luchas de memoria, ¿no? Que por lo general se dan tras conflictos armados, ¿no? Que se han dado en distintos países, ¿no? Sin ir más lejos, en España, pues después de la guerra civil, pues hace ya 80 años, seguimos todavía en esta batalla de memorias, ¿no? Porque al final te das cuenta de que la memoria también es un instrumento de poder, ¿no? O sea, con la memoria construyes la historia, construyes el relato oficial, hegemónico, ¿no? Y eso es lo que después va a quedar, ¿no? En los libros de los colegios, de universidades, ¿no? Eso es lo que las nuevas generaciones van a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que haya una memoria colectiva lo más plural posible, lo más cercana a la verdad o a la realidad, ¿no? Si bien la verdad, pues no creo que tampoco exista una verdad absoluta o al 100%, o tampoco existe una objetividad absoluta sobre los hechos, pero en este caso sí que creo que es importante que se conozca, por ejemplo, a través de estos documentales, ¿no? Con suerte, pues lo ocurrido en estas comunidades, ¿no? Que a veces fueron episodios de violencia por parte de Sendero Luminoso, pero en muchas otras ocasiones también fueron las fuerzas del Estado los responsables, ¿no? Muchas gracias, Luis. Ahora, bueno, quisiera hablar de un tema un poquito menos gris, ¿no? Con mucha alegría, mucho entusiasmo y optimismo, nos enteramos de que tu trabajo ha cruzado fronteras, ¿no? Cuéntanos en cuántos países se ha presentado, bueno, si has tenido la ocasión también, ¿no? de ganar algún premio con tu trabajo, ¿no? Ajá. Sí, por suerte, tanto Este fue nuestro castigo como los anteriores documentales se han difundido muy bien a nivel internacional, han estado en muchísimos países, ¿no? En 30, 40, 50 países, no lo sé, la verdad que perdí la cuenta, han estado en más de 500 festivales, han ganado más de 50 premios, ¿no? Y en concreto, Este fue nuestro castigo, sí que se ha presentado ya, sobre todo en Latinoamérica, se ha presentado en Uruguay, en Colombia, en Argentina, en Chile, ¿no? En Venezuela, Colombia, México, y ya han recibido también varios reconocimientos y premios, ¿no? También hemos hecho proyecciones en universidades, aquí en Arequipa también próximamente vamos a presentar en algún colegio, hemos hecho también evidentemente proyecciones en Ayacucho, en la propia comunidad de Guaya, en la comunidad de Callara, ¿no? Porque la idea es difundir en muchos espacios, ¿no? De tanto políticos como sociales, como festivales de cine y sobre todo también en espacios educativos, ¿no? Donde es tan importante que las nuevas generaciones, como decíamos anteriormente, pues sepa también lo que ocurrió, ¿no? Y con suerte pues todavía le queda un largo recorrido por delante. Coméntanos ahora, por favor, ¿qué más se viene en tu incesante trabajo por el rescate de la memoria, ¿no? Pues mira, justo me acabo de reinstalar en Lima hace pocos meses. He estado viviendo un par de años en Quito, en Ecuador, pero a raíz de la presentación de Este fue nuestro castigo, en Ayacucho y en Lima, han surgido nuevos proyectos en los que estoy ya trabajando. En Lima estoy trabajando en un proyecto en penales, en cárceles, con el Colegio de Notarios y con la Comisión Episcopal. También estoy trabajando en un proyecto con la Asociación Nacional de Periodistas sobre defensa de la democracia y luego iniciando dos nuevos largometrajes sobre memoria de la violencia, uno en Huancavelica, con un enfoque en reparación simbólica, y otro en comunidades ashánicas de la cuenca del río Ene, que son comunidades que fueron esclavizadas por parte de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, de buenas a primeras se han acumulado un montón de nuevos proyectos, ¿no? Como te decía antes, hay momentos donde digo, ya terminé mi trabajo en Perú, ya, no sé, me puedo regresar a España y relajarme un poco, pero se vienen nuevos proyectos y con bastante fuerza, y ojalá que se puedan ver aquí también en Arequipa pronto. Bueno, tenemos entonces Luis Cintora para rato. Me temo que sí. Ahora, seguramente los entendidos más técnicamente y que son fieles seguidores del lenguaje cinematográfico, documental,
seguramente también quieres saber qué referencias tienes, ¿no? ¿Cuáles son tus modelos o directores arquetípicos? Más que directores, a mí me marcó mucho el neorrealismo italiano, el cine social y político italiano, de los años 60, 70, 80 también, sobre los años del terror, ¿no? Que se vivió en Italia también, ¿no? El terrorismo negro, como decían, y el terrorismo rojo, ¿no? Igual que acá, ¿no? Por parte de las fuerzas del Estado o grupos paramilitares y por parte de grupos subversivos de izquierdas, ¿no? Entonces esa sí que te diría que es mi referencia, ¿no? El haber visto películas de Rossellini, de Rossi, Pasolini en los años iniciales. Siempre fue un cine que me fascinó mucho. Luego, a nivel más contemporáneo, me gusta mucho el cine social y político de Costa Gabras. Es un director que sigo mucho. Y ahora tengo la oportunidad de conocer a Fernando León, que está aquí en Arequipa. Y cuando me enteré, pues no daba crédito, ¿no? Porque a nivel de cine social, en España, en Europa, a nivel internacional, creo que es una de las figuras clave, ¿no? Así que eso serían un poco las referencias. Muy bien, Luis, muchas gracias por compartir este tiempo, este espacio con nosotros, que hemos tenido, ¿no? la ocasión de poder entrevistarte en Arequipa. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Esperamos vernos nuevamente en Censurados. Seguro que sí. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.